Muy buenas, vamos a proceder con la exposición del TFG. Mi TFG se titula Comunicación entre profesionales y usuarios. ¿El porqué de ese título? ¿El por qué he cogido ese tema para trabajar? Porque me parece muy interesante cómo durante toda nuestra vida tenemos una comunicación entre personas. ¿Por qué no trabajar sobre ello? ¿Por qué no trabajar sobre la comunicación entre el profesional con los usuarios o los usuarios? Me voy a enfocar en este TFG sobre todo en la geriatría. Por eso quiero trabajar la comunicación en ese ámbito. Vale, lo que vamos a tratar va a ser una pequeña introducción, la definición de terapia ocupacional, importante saber lo que es, nuestro trabajo, los objetivos que vamos a tener, una metodología, un programa y acabaremos con una conclusión y la limitación del estudio que he podido tener. Vale, la introducción. Se va a realizar un programa y va a ser en la residencia Senior. ¿Por qué la residencia Senior? En la de Torre del Mar. Porque yo estuve haciendo las prácticas en ese centro y me pareció muy interesante poder hacer un programa enfocado en esa residencia, ya que hay muchísimos trabajadores que podrían participar. Porque no solo tienen una terapeuta ocupacional, hay dos terapeutas ocupacionales, tienen psicólogos, tienen un fisio que participa en las actividades y sobre todo tiene TASOR, que son técnicas socioculturales que trabajan con ese grupito. Ellas cogen un grupo y son a lo mejor 3 TASOR por grupo y luego otro pequeño grupo se va con la terapeuta ocupacional a trabajar otras cosas. Entonces, ¿por qué no juntar esos dos pequeños grupos y trabajar con los usuarios y los profesionales, metiendo a la TASOR, a la terapeuta ocupacional, que va a dirigir en todo momento la actividad, al fisio, a la enfermera y a alguna auxiliar que puedan participar? Va a ser un grupo en concreto. La residencia tiene 240 plazas, pero vamos a trabajar solamente con un pequeño grupo, con el grupo que participa o suele participar en las actividades. El grupo son mayores de 70 años, pero entre 70 y 89, más o menos es la edad. Y el objetivo del centro es trabajar esa comunicación entre usuarios y sobre todo entre profesionales y usuarios, que haya una buena comunicación y una buena conexión. Vale, la justificación. Lo más importante, los aspectos más importantes es la comunicación, porque desde que nacemos tenemos una comunicación, ya sea por símbolos, por escrita, verbal, tenemos una comunicación y es bueno saber trabajar eso. Entonces, por eso el programa va a ir sobre la comunicación. La destreza que tenemos que tener para tener una buena comunicación es empatía, escucha, una escucha activa, respeto y el ayudar, el saber ayudar, tanto escuchando, empatizando, como comunicarnos para dar apoyo. Vale, los malos tratos por la mala comunicación. El 80% de malos tratos se debe a la mala comunicación que hay. Según la OMS, el 33% según la OMS, el 33% de malos tratos se deben en residencia aquí en España. Y se debe tanto por malos tratos físicos, negligencia, abandono, pero como hemos visto, el 80% de los malos tratos se debe a una mala comunicación. Entonces, ¿por qué no trabajar sobre ello? ¿Por qué siempre tenemos talleres y nunca hay un taller de comunicación? Vale. Bueno, aquí en la terapia ocupacional he puesto la definición de la OMS, ¿vale? Según la OMS, la terapia ocupacional es el conjunto de técnicas y métodos y actuaciones que a través de actividades aplicadas a fines terapéuticos previene la enfermedad y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, sube la deficiencia incapacitante y valora los supuestos comportamientos y su significado profundo para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos los aspectos laboral, mental, físico, social. ¿Qué quiere decir? Que la terapeuta ocupacional en todo momento va a trabajar sobre esa ocupación para llevar a esa persona a una vida más saludable, a que tenga una ocupación, que mantenga la salud. ¿Vale? Bien, la terapia ocupacional en geriatría. Su propósito general siempre es el estudio del envejecimiento. ¿Por qué? Porque desde que nacemos siempre tenemos una ocupación, tenemos un rol. Cuando ya somos mayores y sobre todo cuando ingresamos en la residencia, todos los roles se pierden. El rol de, por ejemplo, la actividad instrumental de la vida diaria, el rol de cuidar de alguien. Es que no podemos ni cuidar de nosotros mismos. Muchas veces no somos capaces en la residencia porque te lo dan todo hecho, no porque porque te lo dan todo hecho. Entonces, una de las ocupaciones que se ven afectadas son las actividades de la vida diaria, las instrumentales, las básicas, el ocio, que aunque en la residencia haya mucho ocio, el problema es que no se comunican entre ellos, entre los mismos usuarios, y menos entre profesional y usuario, a no ser que sea algo profesional. Por eso es lo que quiero evitar.
con un programa que vamos a hacer. La alianza terapéutica es la relación entre el terapeuta ocupacional y ese usuario, entre ese profesional y ese usuario. Pero no solo la relación, es la habilidad de mantener una buena relación. Relación entre usuario y manejo habilidoso de esa relación. Y una colaboración mutua entre ambos para trabajar. Vale, el objetivo principal de este programa en la Residencia Torre del Mar, el objetivo es que el usuario del centro, junto a los trabajadores que le atiendan, tengan una buena comunicación y un vínculo cercano y familiar entendible. ¿Por qué entendible? Porque muchas veces, aunque tú creas que te comunicas bien, esa persona a lo mejor no te está entendiendo. Entonces tenemos que adaptarnos a comunicarnos con la persona que no nos está entendiendo. Saber adaptarnos. No pensar que nuestra comunicación es la buena. Porque si esa persona no te entiende, tu comunicación no está bien. Tienes que adaptarte. Por eso la importancia de la comunicación en varios ámbitos. Vale. Los objetivos. Tenemos los generales, que es conocer la producción y la comunicación científica existente sobre la intervención del departamento de terapia junto a otros profesionales llevados a cabo en la residencia. Es el objetivo general, intentar conocer esa producción de comunicación que hay en la residencia, actualmente, la que hay ahora en esa residencia. En principio yo quería pasarme por la residencia y poder hablar con el director y el subdirector, ya que ellos tienen relación cercana con los usuarios, poder hablar con ellos, cómo ven a los trabajadores y con los trabajadores de cómo se ven a ellos a sí mismos a la hora de una comunicación. Pero por el tema del coronavirus no he podido asistir al centro, me lo han tenido prohibido. He tenido contacto con la terapeuta ocupacional y más o menos me ha ido ayudando, me ha ido diciendo, pues sí, pues la comunicación está algo regular, porque es verdad que ahora encima tenemos mucho trabajo, no podemos atenderlos como debería, en plan de los talleres, de cosas más significativas para esa persona, sino todo con protocolo y seguridad. Y el objetivo principal va a ser el manifestar emociones y vivencias de usuarios y profesionales. Vamos a intentar que salgan esas emociones entre los mismos usuarios con los profesionales. El manifestar los sentimientos en el programa, que sea significativo, que haya un sentimiento. Y aprender estrategias a través de la comunicación, que es lo que estamos diciendo, que la comunicación tiene muchas estrategias y debemos de aprenderlas. Vale. La metodología. Programa dirigido a usuarios y profesionales del centro, ¿vale? Vamos a tener 4 sesiones y 2 de ellas solamente va a estar dirigida a los trabajadores. Las demás son usuario y trabajador, para que entre ellos se comuniquen y tengan una interacción. Pero el programa va dirigido a los dos. Luego, la edad de los trabajadores que trabajan en el centro son jovencitos, entre 30 y 55 años. Sobre todo las TASOR, la terapeuta ocupacional, el fisio también es joven, los auxiliares que participan también. La edad del usuario que participa, es lo que he comentado antes, sería entre unos 70 y 86 años los que trabajan en los talleres, los que pueden asistir a los talleres. Los participantes que vamos a tener son auxiliares 2. Puede que haya más, pero en principio 2 seguro que van a haber, porque por grupo tiene que haber 2 auxiliares para poder atenderlos. TASOR son 3, técnica de animación sociocultural, un fisio y un terapeuta ocupacional que en todo momento va a dirigir la actividad, va a dirigir ese programa, con pautas. Cada él va a establecer las pautas. El centro es la residencia senior de Torre del Mar. Se hará en el taller de terapia, que es bastante grande. Y será una tarde a la semana y he elegido los viernes, 1 hora y media. Los viernes aproximadamente suelen hacerse los talleres a las 12, de 12 a 1. Y los viernes he decidido porque los trabajadores están más liberados los viernes y pueden participar más. Siempre se hacen alternativas los viernes en ese centro de actividades. Pues he propuesto hacer esta de comunicación, como si puede, para cambiar un poco, que será durante todo el mes. Ahora eso lo iremos viendo en el cronograma. Vale, cronograma. Tenemos 4 sesiones. Sesión 1, tipo de comunicación, que ese se van a centrar solo los trabajadores, el aprender cómo son las estrategias de comunicación y cómo tú te ves comunicándote. La función del terapeuta ocupacional, que ese será entre usuario y trabajador. Ahora explicaremos la sesión de dar malas noticias y el mini-speak. Cronograma, serán los viernes. El viernes 5 de junio, 12 de junio, 19 de junio y 26 de junio. He decidido hacerlo en junio, aunque seguramente yo de verdad quiero llevar este programa
quiero presentarlo allí porque a la terapeuta le pareció muy interesante. Y si no se puede hacer en junio, hacerlo en julio. O sea que... Vale, el desarrollo de la sesión. Empezamos. Trabajadores, sesión 1. Tipo de comunicación. Esta es la primera sesión. El objetivo es establecer los conocimientos de las diferentes fuentes de la comunicación en la sesión. Saber qué diferentes fuentes de comunicación hay, como la de símbolos, la verbal, la escrita. Eso es tenerlo en cuenta, saber las diferentes fuentes que hay para poder comunicarnos con la persona. Va a haber una definición de lo que es la comunicación y lo que se entiende por comunicación. Hablaremos de los tipos de comunicación, como he dicho antes, y cómo comunicarnos con los usuarios. Cómo comunicarnos con los usuarios. El saber qué usuarios tenemos en el centro y qué estrategia utilizar para comunicarnos con uno o con otro. Mira, el objetivo de la sesión 1 es conocer las diferentes fuentes de comunicación, ponerse en el lugar del otro, saber tratar con ellos y un lenguaje entendible. Eso es lo primordial, saber ponerse en el lugar del otro. Va a haber varios puntos, que es el tipo de comunicación actualmente, que hablaremos con esas personas hablaremos con los trabajadores para ver si ellos piensan que tienen ahora mismo una buena comunicación, cómo ellos se ven actualmente. ¿Cómo es el tipo de comunicación profesional? Si profesionalmente saben tratar algún tema, saben ser profesionales en su trabajo cuando deben de serlo, los procesos de comunicación que hay y un feedback. Hablaremos al final de la sesión, haremos un feedback de cómo yo me veo, cómo tú te ves, cómo nos vemos, para saber qué aspectos cambiar, críticas constructivas. Siempre viene bien una crítica constructiva. Vale, empezamos. Sesión 2. Con la siguiente, esto ya sí es usuario y trabajadores. La sesión es la función del terapeuta ocupacional. ¿Qué es un terapeuta ocupacional? ¿Qué hace? ¿Por qué no podemos explicar lo que hace? Cuando tú estás con un usuario, la mayoría de los usuarios, igual que algunos profesionales sanitarios, no saben la labor de un terapeuta ocupacional. No sabe exactamente qué es lo que hace. Ah, sí, el terapeuta ocupacional entretiene a los abuelillos y se pone a dibujar. No. Desde el primer momento el saber, y en la sesión vamos a explicar la definición del terapeuta ocupacional, comparándonos con otros profesionales. Para enseñar al usuario, ella es tu enfermera, ella va a ser la que tiene tus curas, esta es tu terapeuta ocupacional, la que te va a dirigir la actividad en todo momento, una actividad significativa que te va a ayudar a estar, a sentirte con tu rol, a tener importancia, al moverte para el manejo de la salud, ¿vale? Pues eso, sobre todo el objetivo es conocer la importancia de la ocupación humana. El darle a entender al usuario que es muy importante, que si tú en toda tu vida has tenido una ocupación, ¿por qué ahora no? Y todo esto lo vamos a trabajar con una actividad significativa. Quiero decir, en el centro, la mayoría de las personas de ese taller, como ya las conozco de las prácticas, les gusta mucho el tema de jardinería. Salvo 4 personas que solamente dibujo, pues ¿por qué no coger a esas 4 personas, hacer un grupito de dibujo con ese terapeuta, con ese trabajador, y que interactúen y se comuniquen entre ellos mientras hacen esa actividad significativa para el usuario, que él se va a sentir bien, y los otros llevarnos al patio, tienen un patio muy grande, y plantar tomates y entre todos hacer una actividad. Como es 1 hora y media, pues nos da tiempo entre todos, pues, entre los trabajadores del centro, comunicarnos, realizar esa actividad, y va a ser una actividad muy entretenida y nos la vamos a pasar genial. Sesión 3, solo para los trabajadores. Saber dar malas noticias. Es muy importante saber dar... muy importante. Es que a día de hoy, dar una mala noticia a todo el mundo le cuesta. Dar una mala noticia, o cuando te da una mala noticia, es cómo tú actúas o cómo tú te ves. El objetivo es mejorar la habilidad de ese manejo de las emociones, junto a la estrategia propuesta de la actividad. Se impartirán recomendaciones de acción de establecer. Por ejemplo, lo importante cuando tú vas a dar una mala noticia, pues no darle en un pasillo con gente, sino coger a esa persona y tener un contacto visual cercano, que tú empatices un poco con esa persona porque le está dando una mala noticia, no decirla y ya está. Y enfrentarnos a dar mala noticia, importante. Hay que tener valor para enfrentarnos a dar esa mala noticia, porque es que si no, esa persona tampoco puede vernos muy mal.
tenemos que tener una estrategia. Y entonces eso lo vamos a trabajar en la sesión. También con mucho feedback entre los usuarios, entre los trabajadores, mucho feedback y con muchas críticas constructivas para poder mejorar. Hay muchas recomendaciones de cómo dar malas noticias, sobre todo eso, el dar una mala noticia en privado, el tener cercanía con esa persona, ¿vale? Bien, la última sesión, esta me pareció muy interesante porque la hice una vez en un centro de práctica y fue muy bien. Pasa que la enfoqué de otra manera como la quiero enfocar ahora. Esta sesión es de usuarios y trabajadores. Se llama la sesión MinSpeak. Es una aplicación que tiene una codificación de lenguaje, que son pues, saludos, despedidas, solicitar pues el descanso. Mira, que quiero descansar, es como que todo te lo da, es como una comunicación un poco es súper sencilla. Tiene acciones, participas en una conversación, puedes describir algo, puedes narrar, ¿sabes? Entonces me parece muy interesante hacer una sesión, como es 1 hora y media, con esa tablet o esos ordenadores que hay allí, con el trabajador y el usuario, hacer eso, el MinSpeak. Trabajar entre ellos también se puede sacar directamente los pictogramas en papel y entre ellos pues hacer y comunicarse, hacerlos por pareja al usuario y que entre ellos se comuniquen, parejas o tríos con el trabajador. Que el objetivo es mejorar la comunicación alternativa entre algunos usuarios y los profesionales del centro. Lo que he dicho, que el MinSpeak tiene codificación de lenguaje y los lenguajes encontrados, lo que he ido nombrando. Vale. Conclusión, la verdad que he buscado bastante información de la comunicación en geriatría y me sale muy poca. ¿Por qué me sale tan poca? Si es algo que debería de estar a la orden del día porque es muy importante una comunicación con un usuario, con una persona mayor, porque hay más comunicación en el ámbito infantil con niños que con personas mayores. Cuando las personas mayores, si un niño a lo mejor no te quiere hablar porque sí hay esa técnica y con una persona mayor no, porque eso pasa. De que no te quieren hablar o... Entonces me ha faltado mucha información de comunicación en geriatría. Luego, por otro lado, el programa, no sé, se me vino a la mente y sobre todo en ese centro porque me gustó mucho el cómo trabajan allí. Sobre todo porque hay más trabajadores y es algo más en equipo. Entonces me gustó mucho el planteamiento y encima los usuarios de ese centro, los que participan en el taller, están dispuestos siempre a trabajar, les gusta mucho ir a las clases de terapia y a estar ahí en los talleres. Entonces, pues me gustó mucho el programa y enfocarlo en esa residencia. He estado hablando con la terapeuta ocupacional y vamos, me la ha parecido muy buena idea y es verdad que ha estado muy liado con esto del coronavirus allí en la residencia y apenas he podido hablar, pero que lo ha visto bien. Entonces, ¿por qué no? Cuando lo haga, pues yo estaría por allí para echar una manilla. En conclusión, me ha parecido interesante lo de la comunicación entre usuarios y profesionales porque muchas veces estamos trabajando y pasamos. O sea, trabajas, estás con tus cosas, tienes un horario establecido, el usuario tiene que estar a tal hora aquí, ¿no? Y muchas veces nos falta esa interacción y esa familiarización con el usuario. Limitación del estudio. Pues en un principio yo estaba súper emocionada con el TFG diciendo, mira, que me voy a ir a la residencia, voy a hablar con el director y el subdirector porque los dos sí están directamente con ese usuario. O sea, directamente que los conocen de algún taller y tal. Es más, esa residencia suelen hacer varias fiestecillas para los usuarios, para los familiares y encima el director se encuentra, el subdirector, los trabajadores y algo muy, muy cercano. Entonces me hubiese gustado estar allí y ver cómo ellos ven esa comunicación entre tanto los trabajadores con los usuarios o entre los mismos usuarios, cómo ellos lo ven. En el programa que he hecho, no lo he comentado antes, pero cuando termine el programa paso como un cuestionario, ¿vale? Un cuestionario para coger lo que es un cuestionario como de satisfacción. Tanto lo puedo pasar al usuario, es autorrealizado, o sea, que lo hace cada persona, y lo hacen los trabajadores, como han visto la sesión, y los usuarios también pueden participar y hacerlo. Y bueno, eso, que la limitación del estudio en el tema del coronavirus no me pude presentar allí y lo poco que he hablado ha sido con la terapeuta ocupacional. Mandé un correo para ver si me podía pasar por el centro, pero vaya, no me contestaron directamente, me dijeron que...
O sea, la terapeuta me dijo que era imposible y obviamente es verdad. Pues nada, muchísimas gracias y nada, este es mi TFG. Espero que os haya gustado y si algún día queréis coger el programa para realizarlo en algún centro, que la verdad que vendría muy bien. Muchísimas gracias.